Buenas, buenas. Veo que ya están empezando a ingresar todos. Vamos a dar 2 minutitos, solo 2 minutitos más y comenzamos.
Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy y bueno, vamos a empezar como siempre con el listado. Ujú. Vamos a ver, y ya toca gestión 2. Sí, gestión 2. Lento. Gestión electrónica de archivos electrónicos 2. Un error, dice. Hasta que no nos deje colocar. Ahí está. Darle un tiempo. Está cargando. Está un poco lento el sistema. Ahí está. Ya estamos bien. Sesión 14. 14, 14, 14. Muy bien. Acá comenzamos. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Helen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Listeika Yusani. Listeika Yusani. Daniel Carrasco. Profesor, Daniel dice que está intentando ingresar, pero no le carga. Igual está un poco lento, pero ahorita ya ingresa ya. Ok, ok, ok. Ahí lo esperamos. Um, Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, buenas. Janet Durán. Janet Durán no está. Ok. Richard Woman. Wilman Woman. Ya lo vi. Wilman Woman. Yendi Wasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Marisol Malki. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. Yadira Montenegro. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? ¿Usted es Yadira Montenegro? Sí, profesor, disculpe, estoy en la calle aún. Ah, ya. Gracias. Ok, ok. Joana Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Claudio Focori. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Desiree Cifuentes. No, no está. Ah, parece que todavía no. Gian Simón. Muy bien, ahí lo vi. Tatiana Turpo.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Presente, profesor. Bueno, buenas. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Buenas noches. A ver, vamos a hacer una otra pasadita rápida. Alistair Cayusani ya entró. Todavía. Daniel Carrasco ya pudo entrar. Un poco lento. Janet Durán. Muy bien, en el chat. Richard Guamán. Richard Guamán todavía, ¿eh? Y Marisol Malqui. Desiree Cifuentes. Perfecto. Y ahí ya irán entrando. A ver que se guarda, está un poquito lento el sistema hoy día. Un poquito lento. Perfecto, entonces hoy día vamos a ver este tema de aquí. Privacidad y protección de datos personales aplicada a la gestión documental digital. La protección de datos hoy en día, digamos, es muy importantísimo. Es tan importante que se ha creado leyes a nivel mundial, a nivel regional, a nivel de país. Cada uno, digamos, eh, tiene sus reglas, sus leyes, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, el objetivo final es de cuidar los datos personales de los usuarios, ¿no? Tanto así de que no sé si ustedes han escuchado este caso tan sonado de Meta, cuando su fundador, Mark Zuckerberg, fue acusado, ¿no? Por usar información de su red social Facebook, datos personales, para ser usados por otras plataformas para poder mostrarles publicidad, ¿no? Entonces, él fue acusado, ¿no? En este caso la empresa, de hacer mal uso de los datos personales de sus usuarios. Entonces, bueno, obviamente Meta, acá podemos ver, se fue a juicio, ¿no? Vamos a poner juicio. Fue un escándalo, digamos, ¿no? Y fueron muchos días en el cual, digamos, en el mundo de las leyes, ¿no? Y era un caso muy sonado, ¿no? Y él tuvo que ir a audiencia judicial. Esto fue específicamente en las leyes europeas. Hay una ley de protección de datos personales europea. Ahí la red social Facebook, rompió las normas de esas leyes y tuvo que ir a juicio, ¿no? Fueron muchos meses en el que tuvo que ir él presencialmente al juicio, pero a las finales Facebook perdió, ¿no? Facebook perdió y tuvo que pagar una fuerte multa, ¿no? Por ese caso, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto ha sido la multa? ¿No? Ah, no, espera, juicio.
Mira, dice, Facebook acepta pagar, a ver, acepta pagar 725 millones, ¿no? Creo que es de euros, porque esto es Europa. 725 millones de euros en litigio por la privacidad, ¿no? El acuerdo extrajudicial que todavía debe, bueno, este es de noticia antigua del 2022, ¿no? Se desconocía el monto, pero el gigante de Internet, sin embargo, no admitió ninguna irregularidad, ¿no? Entonces, ese fue el monto realmente alto, ¿no? Que tuvo que pagar Meta por el problema de la privacidad de sus usuarios, ¿no? Realmente esto es una cantidad exorbitante de dinero, incluso para el mismo Meta, ¿no? Porque estamos hablando de casi $1.000 millones, ¿no? Entonces, obviamente, fue un golpe fuerte, ¿no? Un golpe fuerte para Facebook esta multa, ¿no? Y es porque ahora se cuida muchísimo, ¿no? Se cuida muchísimo a los usuarios en la web, ¿no? Como les digo, hay diferentes leyes en cada región, incluso país, ¿no? Pero esto no fue así al comienzo. Al comienzo de Internet fue una especie de tierra de nadie, ¿no? Tierra de los que, bueno, llegaban y pues, sabían cómo explotarlo. Tampoco no había tantos usuarios como el día de hoy, ¿no? Pero todo lo que se transmitía en Internet era, digamos, exento de, de sanciones, porque no había una manera, ¿no? Una manera de cómo poder saber quién es la persona que estaba detrás del mal hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La piratería era algo común. Se pasaba libros, aplicaciones licenciadas, ¿no? Software, eh, películas, música, ¿no? Todo de manera gratuita y sin pagar un solo centavo de derechos, ¿no? Entonces, era realmente, como les digo, de tierra de nadie, ¿no? O sea, cualquiera, uno mismo podía descargar una película agarrar un VHS, ¿no? O un DVD, un Blu-ray, eh, convertirlo en un archivo MP4, ¿no? Un video, y subirlo a cualquier plataforma, ¿no? ¿No? Que normalmente eran unas páginas, pues no eran muy confiables estas páginas, ¿no? Entonces lo subían a cualquiera de estas plataformas no confiables y compartían el link, sin una especie de remordimiento o miedo, ¿no? De que pueda ser sancionado, porque la verdad no existía la sanción en Internet, ¿no? Incluso hubo un caso en el que, por ejemplo, las primeras redes sociales que existieron antes de Facebook, no sé si ustedes han llegado a usar o ver por lo menos la red social Hi-Fi, ¿no? Hi-Fi fue una red social bastante utilizada en el Perú, bastante, que tenía mucha gente, ¿no? Y las redes sociales, digamos, eran diversas en esos tiempos, estoy hablando entre el año 2000 y 2005, ¿ya? 2000 y 2005. Estas, había diferentes redes sociales, eh, existía Hi-Fi era en Perú, había otra red social llamada Orkut, ¿no? Orkut era muy famoso en Brasil, ¿ya? Y otros países. Bueno, Hi-Fi era muy conocido en Perú y en muchos otros. Lo que les digo específicamente de Perú, no vayan a pensar que solo en Perú, porque bueno, es el caso obvio, más cercano a nosotros, ¿no? Y Orkut también. Orkut, muy conocido en Brasil, eh,
y en otros países también, ¿no? Pero digamos no había una hegemonía, ¿no? Como lo que tuvo Facebook en su momento. Incluso ahorita se está dispersando un poco la gente, pero hubo un momento en que Facebook tuvo una hegemonía tremenda. Era casi la red social número uno, casi la única, ¿no? Entonces, Hi-Fi, Orkut, MySpace, ¿no? MySpace fueron, digamos, las primeras redes sociales que existieron en Internet, ¿no? Y mm, normalmente tú entrabas a estas redes sociales y Hi-Fi, por ejemplo, tú subías tus fotos a Hi-Fi y uno no sabía al comienzo, Hi-Fi te decía en sus términos legales, ¿no? Todo material que tú subas a Hi-Fi pertenece a Hi-Fi, ¿no? Si que subes una foto, Hi-Fi tiene los derechos para poder utilizarlo, no sé, para sus correos electrónicos, para su branding, su publicidad, y no tenía por qué tener que pedir permiso a ti, ¿no? Podía usarlo si es que ellos lo desean. Incluso ellos lo colocaban en su disclaimer, ¿no? O eh, en sus términos, ¿no? Cuando tú creas un usuario, siempre hay un enlace, ¿no? Que, términos o disclaimer, ¿no? Entonces, ahí es donde te dicen cuáles son todos tus derechos en esa página web. Lo bueno es que los derechos hoy en día ya son globales, se respetan, digamos, a nivel mundial por las mismas leyes que ya existen y por más que por debajo te digan, ¿no? Y tu imagen, yo deseo utilizarlo para ciertas cosas y tú des tu consentimiento, no lo puedes usar. Creo que para eso tendrían que realmente hacer una firma, ¿no? Y no sé, creo que también un video, no sé, donde tú realmente digas, ¿no? Yo doy los derechos a tal persona, ¿no? A tal institución para que pueda hacer uso de mis información como mi nombre, mi foto, ¿no? Entonces, hoy en día, como les digo, la cosa es más delicada, ¿no? Más delicada y se tiene mm, que tener mucho cuidado en eso. En el caso de ustedes, por ejemplo, eh, cuando quieran implementar o estén por implementar un sistema de gestión documental en su institución o en su centro laboral, obviamente, y si tienen este sistema, tiene contacto con usuarios, o sea, los usuarios pueden crear un perfil, interactuar, tener una cuenta, ¿no? Por ejemplo, para empezar su trámite, quizás necesiten crearse una cuenta en su sistema de gestión documental. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? El correo, sus nombres de estos usuarios, su foto, lo que ustedes pidan en su sistema es de ellos. Por más que ellos guarden información en su sistema, no les pertenece, ¿no? Y es más, no puedes hacer uso de estos más que en el estricto motivo que tenga que ver con alguna gestión que se tenga que hacer con su usuario. No se puede usar para otra cosa, ¿no? Y es más, todas las cosas que tú vas a hacer con ese usuario, tú tienes que tener bien por escrito y mostrarlo en su web a la hora de que tú te registras, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar a Plaza Vea. Plaza Vea, vamos a ver. Porque creo que acá, claro, yo tengo cuenta. Ah, no.
Ahí está, regístrate. Ahí está. A la hora que tú te registras, por ejemplo, en Plaza Vea, siempre aquí hay un enlace que dice políticas de uso de datos personales. Ustedes le hacen clic aquí y les manda la ley incluso, que vamos a ver nosotros también ahora. La ley, ¿no? Es de aquí, la ley número 29733 de la Constitución Política Peruana sobre la ley de protección de datos personales, ¿no? Y acá te dice todavía por cuál es el decreto supremo que fue aprobado, ¿no? Entonces, estos son, según ley, todo lo que tienes que saber tú acerca de tus datos personales y cómo es que ellos deben de manejarlo, ¿no? Obviamente, todo esto es para salvaguardar tu información personal, ¿no? Así que tú tienes todos estos derechos, básicamente, ¿no? A la hora de tú guardar información en esta web, ¿no? Y si es que tú incumples con esto, esto ya es una violación de una ley, así que es bajo pena de juicio, ¿no? Y los usuarios van a estar en todo su derecho de, si desean, en llevarte a juicio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes también, cuando tengan o es que se encuentren en el momento en el que se está implementando un sistema, ya sea repositorio digital, sistema de gestión documental, ¿no? Y haya que registrarse usuarios externos eh, o internos, o sea, siempre hay que colocar estas políticas, ¿no? Y obviamente cumplirlas, ¿no? Ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las políticas esto voy a cerrarlo. Las políticas de privacidad y protección de datos personales, ¿no? Ahí está. Entonces, este ha sido como un preámbulo. Introducción a la privacidad y protección de datos personales, ¿no? Esto ya hemos hecho una introducción, ¿no? Esto más que nada son aspectos fundamentales en la gestión documental digital. Pensar en esto, ¿no? No es algo que, digamos, se puede pasar por alto, porque uno se puede ganar un juicio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y como aquí las leyes ya están dadas, pierde el desinformado, digamos, ¿no? Obviamente acá se las tienen las de ganar el informado. Y si las dos partes están informadas, no pasó nada, ¿no? No pasó nada. Este, digamos, este marco legal que tiene esta ley a nivel mundial, eh, se rige, como les decía, en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, este Reglamento General de Protección de Datos, se llama GDPR, por sus siglas, ¿no? GDPR, y justamente esta ley de protección de datos europea fue el que llevó a juicio a Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Esta ley fue específicamente la que, le cobró mucho dinero a Facebook por hacer uso indebido de los datos de su usuario, ¿no? Tal como dice aquí, ¿no? Esta ley, el GDPR, nos establece normas estrictas sobre cómo deben ser tratados los datos personales en América, leyes como la Ley de Protección de la Información Personal o PIPEDA, ¿no? Ese es en América. O sea, todo América hay una ley que se llama PIPEDA,
¿no? O la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, o LFPDPPP, ¿no? En México proporcionan marcos similares, en Perú también. Ahora vamos a ver el caso específico de Perú. Ahí está. El marco legal en Perú. O sea, ¿cuál es la ley que ampara a los usuarios en Perú? Es la ley 29733, ¿no? Y esta ley lo van a ver en casi todas estas páginas web grandes. Ripley, o sea, todos los retail, ¿no? Falabella, Oesle, Sodimac, eh, etcétera, ¿no? Incluso los medianos, ¿no? Incafarma, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo me voy a Incafarma, en Incafarma vamos a ver que cargue. Tengo una cuenta aquí, voy a hacer cerrar sesión. Regístrate. A ver, ahí está, ¿no? Eh, Cuando tú te quieres registrar, te dice, ¿no? Que esta plataforma quiere que tú accedas, para eso vas a tener que dar tus datos personales, pero que no te preocupes que aquí te muestra cómo es que nosotros tratamos tus datos personales, ya sea que te logues con Facebook, con Google o con Apple, ¿no? Por ejemplo, con Google. ¿Mm? Ahí está. Si continúas en Google, compartiré tu nombre, dirección, ¿no? Bueno, acá ya son las reglas que tiene Google con respecto al tratamiento de tus datos, ¿no? Porque acá estás iniciando tu cuenta con la cuenta de Google, ¿no? ¿Mm? Ahí está. Entonces, la ley 29733 es la ley que a nosotros en Perú nos ampara y que nos cuida nuestros datos personales. Y es la ley que nosotros debemos de setear o invocar cada vez que nosotros implementemos un servicio online dirigido a usuarios, ¿no? Donde tengan un perfil, una cuenta, donde puedan dejar información personal, sus nombres, DNIs, no sé, ¿no? Entonces, todas estas páginas, sea cual sea el rubro, que necesiten datos personales de sus usuarios para ABC cosas, no necesariamente para crear una cuenta, tiene que advertir al usuario, o decir, ¿no? Decir o dejar en claro de que eh, de que esa página está haciendo uso de esta ley para poder tratar sus datos personales. Normalmente la persona de a pie no sabe a qué se refiere eso. La persona de a pie lo único que necesita, lo único que quiere es inscribirse. Pero ¿cuándo es que realmente este usuario de a pie te puede hacer juicio? Es cuando se vea él como el agredido, ¿no? En cuanto a la difusión de sus datos personales o al mal uso de sus datos personales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Esta ley se fue promulgada en julio del 2011. Interesante, ¿no? Julio del 2011.
Sí, ya pasó más de 10 años, 14 años ya que, que pasó desde que se creó esta ley. O sea, realmente esta ley, obviamente nos hemos basado en otras experiencias más donde hayan empezado con la adopción del Internet un poco más temprano que nosotros, eh, han adoptado estas prácticas y obviamente lo han convertido en ley, ¿no? Ujú. Ahí está. La ley 29733. Entonces, eh, pero ¿cuál es el principio fundamental de esta ley, digamos, ¿no? Es de que el principio fundamental es la protección de datos, es obtener el consentimiento explícito de los individuos antes de recopilar información o procesarlos. Procesarlo se refiere a crear una cuenta de tu nombre, crear una cuenta, ¿no? Eso ya es un procesamiento de tus datos, ¿no? Eh, Además, las personas deben estar plenamente informadas de cómo es que tu página web hace uso de sus datos. ¿Qué va a hacer esta página web? ¿Dónde lo va a almacenar? Y tus datos almacenados, ¿para qué se va a usar? ¿O para qué tienen ellos el derecho de usar tu información? ¿No? Entonces, todas esas cosas deben estar por escrito, ¿no? En alguna parte, para que ellos sepan dónde están dejando sus datos, ¿no? Ahí está. Seguridad de los datos, ¿no? Obviamente, a nosotros no queremos de que nuestros datos, y eso también era un problema antes, ¿ah? Porque, ya, el problema común en páginas chuecas o páginas que no cumplen con la ley o se dedican a piratería o cosas peores, eh, ellos no tenían problemas o remordimientos en utilizar tu información personal, ¿no? Pero estas páginas serias o de una empresa seria, que puede ser Coca-Cola, que puede ser Pepsi, que puede ser alguna marca internacional, ¿no? Que digamos que ellos no van a hacer una página web pues con la intención de robarte información, ¿no? Que ellos, por algún desconocimiento, podrían incurrir en alguna falta, eso sí, ¿no? Entonces, ese es un detalle, ¿no? Pero hoy en día la seguridad de los datos ha aumentado muchísimo y se dice que va a aumentar mucho más porque a medida de que estos cambios, de que los cambios en sí tecnológicos han avanzado, también han avanzado la forma en cómo estos hackers se apoderan de tu información, ¿no? Pueden entrar a tu cuenta, sacar tus nombres, tu contraseña, hacerse pasar por ti, ¿no? Eh, entonces, para eso es estos datos, ¿no? Para realmente la implementación de medidas técnicas y organizativas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, ¿no? Entonces, la seguridad de los datos es imprescindible que nosotros sea una de nuestras prioridades, porque imagínense, ¿no? Imagínense, ustedes tienen en su página web una pantalla de logón para que puedan, o de registro, para que los usuarios nuevos puedan entrar y tener una cuenta. Y de repente, mañana pasado, viene un hacker, ¿no? Tú descuidado, dejaste abierto todo, porque los sistemas son como las casas, ¿no? Los sistemas tienen como que huecos, ¿no? Que en el lado
en la casa pueden ser las puertas y las ventanas, ¿no? Todo sistema tiene huecos de seguridad, ¿no? Lo importante es reconocer cuáles son estos huecos y parcharlos, como si fueran una llanta, ¿no? Es que la verdad cuando uno lanza un aplicativo tan grande como por ejemplo Office, una nueva versión de Office, se les suele escapar ciertas cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que tener o tiene que brindar la seguridad de que los datos de tus usuarios están a salvo en tu web. Es por eso que se han inventado nuevas formas más sofisticadas de poder iniciar sesión. Antes era un usuario y contraseña simple. Ahora se requiere la autentificación de 2 pasos, ¿no? Si es que tú quieres ingresar a tu Outlook web, ¿no? Por ejemplo, desde tu casa, entonces te va a salir eh, una ventanita donde dice, pon este código en el aplicativo de tu celular, colócalo para saber que eres tú el quien está ingresando aquí, ¿no? Entonces uno tiene que traer su celular, abrir su aplicativo para poder darle sí, soy yo, o sí, ¿no? O tipear el número, no sé, pues, ¿no? Eh, pero esas autentificaciones multifactor están aumentando mucho, incluso en muchas empresas es obligatorio, ¿no? Yo me imagino que por ley, ¿no? Es obligatorio. Eh, entonces ahí está, ¿no? Tener cuidado con no considerar esto en nuestras webs, ¿no? La autentificación de 2 pasos, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué es esto de la seguridad de los datos? Porque los datos se encriptan, ¿no? Se cifran para que salga a la nube y cuando llegue al destino, este destino pueda saber cuál es la llave. O sea, sacar el título y el texto que está mandando esta información, ¿no? La seguridad de los datos. Y se dice, ¿no? Se dice, bueno, ustedes incluso han visto, ¿no? Yo sé que por ahí muchos de ustedes deben tener en su celular eh, la autentificación con huella dactilar. Lo colocan ahí en el botón ¿no? Que está en la parte frontal del celular y se bloquea o se desbloquea, ¿no? Con tu huella digital, ¿no? Y también hoy en día existe el desbloqueo Face, ¿no? Mostrando el rostro, ¿no? Muestras el rostro y se actualiza, perdón, se verifica de que tú realmente eres la persona que está creándose una cuenta o extrayendo información, etcétera, ¿no? Disculpe, deciré si Fuentes me estaba hablando, creo. Buenas noches. Ah, ya, seguro por su asistencia. Ya, no se preocupe, lo voy a poner ahorita. Profesor, disculpe, yo no he escrito. Creo que un compañero ha entrado con mi link y no ha cambiado el nombre. Ah, ok, ok, ok. Sí, al compañero o compañera que haya ingresado con mi link, por favor que edite su nombre. Ok, ok, ok. Sí, Profesor, yo sí ingresé unos minutos tarde. Daniel, Carrasco. sí, 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 sí. por favor. Yo voy a aprovechar para colocar también a Desiree Fuentes, que está aquí. Ahora sí. A ver si ya está Alistair Cayusani, ¿se encuentra por ahí? Alistair Cayusani me parece. A ver la vista entrar. Ya. Richard Guamán ya se encuentra. Marisol Malqui. Ah, ya, ahí puso en el chat. Marisol Malqui. Richard Guamán. Bueno. Entonces solamente falta Alistair Cayusani
y Richard Guamán. Perfecto. Vamos a guardar. Sí, ya estamos casi todos, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? La autentificación con huella dactilar ya es una tecnología no nueva. Una tecnología que ya está, hace tiempo más bien se está perfeccionando para poder reconocer tu huella casi en cualquier ángulo, casi, ¿no? A veces no puedo ponerlo derechito, lo pongo de costado, lo reconoce. Hace uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y también existe en los celulares la autentificación vía rostro. Y esa es una tecnología realmente que ya se ha convertido en fidedigna. Porque, por ejemplo, cuando yo quiero mm, hacer una... Hace tiempo tuve una necesidad de hacer un cambio en la configuración de mi banca celular de Interbank, ¿no? Necesité hacer un cambio. Ese cambio era el aumento del límite por transferencia, que normalmente creo que me era de, no recuerdo bien, 1800 soles, algo así, pero no sé, ¿no? Entonces necesitaba aumentar ese límite, sea cual sea que haya sido, aumentar ese límite. Yo recuerdo que hace como 5 o 6 años quise hacer lo mismo. Quise hacer lo mismo y ahí me decía, claro, tiene que irse a la sucursal donde estamos los operadores y ahí tiene que hacer su trámite. Firmar una hoja, ¿no? Eh, y bueno, después de muchos años, o sea, hace creo que medio año que tuve de nuevo una necesidad de hacer esa configuración, yo lo vi y dije, ah, no. Entonces, lo más probable es que voy a tener que ir al banco y hacer eso, y hacer cola, bueno, ya, ni modo. Pero no pasó. O sea, ¿qué me decía el aplicativo? O sea, para realmente, o sea, te hacen ir al banco para tener realmente la certeza de que eres tú la persona que está haciendo el trámite, ¿no? Pero ahora, ¿cómo tienen esa certeza los aplicativos? Eso ya me ha pasado en Sunat y en Interbank, ¿ya? Estas páginas web te, te toman una foto, pero tú tienes que poner tu rostro justo en el círculo que ellos te ponen, ¿no? Encajas, como que te dan unas instrucciones que te mueves y todo eso, y ya. Con eso es una manera de validar de que tú eres tú, ¿no? Porque obviamente eh, se pueden pasar por ti, ¿no? Se pueden pasar por ti utilizando tus nombres, tus apellidos, y y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es, digamos, lo último común que se está haciendo ahorita, la autentificación vía rostro, ¿no? Eh, Seguro muy pronto va a haber otros tipos de autenticación, ¿no? Sin necesidad de colocar el rostro en cierto ángulo, ¿no? Mirar fijamente, sin moverse, ¿no? No, no te muevas, no te muevas, ¿no? Y entonces debe haber otras formas más adelante, ¿no? Entonces, de poder autenticarte en una web. Ah, ya, Alistair Kayusani, su internet está inestable, no se preocupe. No se preocupe, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Alistair Kayusani, ahí está. No se preocupe. Entonces solamente falta Richard Woman. ¿Ya está Richard Woman allí? Todo- Ah, ya, no se preocupe. Ahora sí, entonces estamos todos completitos. Perfecto. Entonces ya no es necesario que tome lista al final. Muy bien. ¿No? Pero, ¿qué se dice, no? ¿Hasta dónde llegará la autentificación, no? Si ya tenemos autentificación de 2 pasos con el código que te da el aplicativo, de ahí tenemos autentificación vía huella dactilar, ¿no? Y ya hoy en día también tenemos autentificación rostro, ¿no?
Y eso ahorita es, digamos, lo último. Y realmente se autentica uno ahí, ¿no? Se autentica. Entonces, funciona la tecnología, ¿no? Entonces ahí está bueno, ¿no? Eh, perfecto. ¿Hasta qué punto llegaremos nosotros de modos para poder autenticarnos, ¿no? Cada vez salen nuevos casos de estafas por internet, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos problemas, ¿no? Minimización de datos. ¿Qué significa esto de minimización de datos? Que las empresas que están detrás de una pantalla de logón, una pantalla de registro, deben de registrar la menor cantidad de datos posibles, ¿no? Porque esos datos no son de ellos, son de sus clientes, ¿no? Y bueno, ya hay leyes que amparan eso, así que también uno debe cumplir eso, ¿no? Solo deben recogerse los datos necesarios. Por ejemplo, si tú se suscriben a tu boletín mensual, digamos que tú publicas cada mes una historia de ciencia ficción, y tú cada mes lanzas una nueva revista virtual, ¿no? Entonces, ¿qué datos necesitas tú de tus usuarios para crearse una cuenta en tu plataforma? Bueno, quizás solamente su correo es obligatorio, y su nombre, nada más, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para qué vas a pedir teléfono, dirección, país? Ahí nomás, ¿no? Tal vez país también es importante, ¿no? Entonces, hay ciertos datos que son importantes, y quién dice cuáles son, cuál no. Obviamente la empresa, ¿no? A la cual tú quieres el trámite, pero también tú debes saber discernir, porque como les digo, hay empresas incluso que no hacen ese trámite, y están incurriendo en falta, ¿no? Ahí está. No, los datos no se deben de utilizar más tiempo del necesario, ¿no? Y claro, exacto, también, no deben conservarse más tiempo del necesario. Si es que tú necesitas crearte una cuenta en una web, entonces ya, ten tu cuenta ahí siempre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú sacaste una cuenta en el banco, ¿no? El banco al banco le obligan a tener por lo menos 7 años de información como cliente. Una vez pasó estos 7 años, este usuario nunca volvió a regresar a tus agencias, lo puedes descartar. Antes, no, ¿no? Entonces, y si es que este usuario tenía plata, no te lo puedes agarrar, ¿no? Creo que hay lugares donde se guarda ese dinero, ¿no? Entonces, hoy en día la información es muy delicada, ¿no? No sé, el tiempo que los sistemas deben de conservar tu información también es motivo de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y obviamente, ustedes, cuando ya les toque, como les digo, tener o ser responsables de una web en donde recopilen información de sus usuarios, deben de trabajar con total transparencia y responsabilidad, como dicen. Por ejemplo, vamos a entrar a la página de Metro, ¿ya? Metro.com.pe. Cada vez que uno se registra, debe de colocar bien en claro cuáles son las exigencias que tiene la web con respecto a tus datos, ¿no? Ahí está, ¿no? He leído y acepto los términos y condiciones.
algo que normalmente nosotros ni lo leemos, ¿no? Hay que ser sincero, no lo leemos, ¿no? Pero justamente aquí están tus derechos, ¿no? Y miren, y se tienen que actualizar cada cierto tiempo. Por ejemplo, esto fue actualizado el 10 de octubre de 2024. Bueno, hace buen tiempo, pero no tanto tampoco, ¿no? Eso quiere decir que ellos se preocupan por la actualización de esta web. ¿Mm? ¿Eh? Todos estos que uno tendría que leerse para estar seguro de que tus datos son dejados en esta web. Ahí está. ¿Eh? Entonces, con total transparencia, tal como lo hace Metro y muchas otras páginas web, dejar ahí bien en claro en algún enlace qué es lo que va a pasar con con tus datos cuando tú te crees una cuenta en Metro, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Mm? Entonces nosotros debemos de actuar con total transparencia y responsabilidad. Saber de que estamos cargando una información muy valiosa para nuestros usuarios y que debemos de saber utilizar esa información como nosotros le estamos diciendo que lo vamos a usar, ¿no? Y la forma en cómo nosotros usamos su información debe estar publicada en algún enlace. Normalmente, como les digo, debe estar entre el botón de enviar y en la caja de texto que diga de leer o nombre o correo, ¿no? Ahí siempre hay que colocar los términos y condiciones, ¿no? Bien clarito, no chiquitito, ¿no? Y, e incluso, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, hay unas páginas web que hacen un artificio, ¿no? Que te deshabilitan el botón de registrarte si es que no le has dado clic a ese enlace de los disclaimers, ¿no? Si no le haces clic, no te habilita el botón. Bueno, uno normalmente le hace clic, ya, lo vi, no leí absolutamente nada y ya, está, ¿no? Entonces, eso también no está bien, ¿no? Porque las empresas, instituciones, según ley, hacen todo lo posible por la transparencia del uso de tus datos, ¿no? Derechos del interesado, ¿no? Las personas cuyos datos se gestionan tienen muchos derechos, incluidos el derecho a acceder a sus datos mismos, ¿no? O sea, yo me creo un usuario de Metro, entonces yo tengo el derecho de entrar a mis cuentas de Metro. ¿Quién me ha pedido Metro? Mis apellidos, mi DNI, mi correo electrónico, etcétera. Yo tengo todo el derecho de pedir esa información se me regrese y ellos deberían de borrarlos, ¿no? Porque yo le estoy exigiendo que me devuelvan mi información, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Otra cosa es que tú dejes al olvido tu cuenta. Ellos tienen la obligación de mantener tu cuenta ahí activa aún de cierto tiempo. Y, y otra cosa diferente es de que uno, se me fue este término, se me fue, disculpen, ¿no? Eh, pero los derechos del interesado siempre hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Eh, y que, como les digo, ellos están en todo su derecho de poder borrar incluso sus cuentas, darse de baja, borrar su información, hacer de que no quede rastro de tu información en ese sistema, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y para hacer una especie de conclusión, ¿no? La gestión de accidentes. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasaría si?
sin querer, o bueno, obviamente, en nuestro caso, el, el caso adrede no debería darse, ¿no? Está por demás. Pero sí, uno es humano y se tiende a equivocar. Y entonces, ¿qué hacer cuando ya cometes, ya el error está hecho, ya sin querer, tal vez incluso hasta violaste alguna ley sobre alguna información? Entonces, entonces, eh, ¿cómo yo parcho ese incidente? ¿Cómo es que yo me doy cuenta, me doy cuenta de que algo mal hice, entonces, o mi sistema ha hecho algo mal? ¿Cómo hago para corregir eso, ¿no? Para eso también tu empresa debe tener una gestión de incidentes. Quizás cada vez que un operario, un jefe de máquinas, ¿no? De maquinaria, eh, haga algo indebido, ¿no? Un accidente, no sé, entonces hay una forma de poder gestionar esos incidentes, ¿no? En este caso también es importantísimo porque los errores se dan y no solamente vienen de parte de la empresa, sino de los usuarios. ¿Por qué? Porque no ha estado claro la información, no lo has presentado como debería de ser, ¿no? Etcétera. Ajá. Y el incumplimiento de las leyes van a llevar consigo sanciones y multas. Entonces, nosotros debemos de alejarnos de eso, ¿no? De las multas y de las infracciones que podrían caer en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? En conclusión, la gestión de personas, la gestión de datos personales de nuestros usuarios, o sea, de las personas, no es un tema que se puede, digamos, pasar por alto. Siempre debemos de pensar que los datos de nuestros usuarios es su primer bien, el primer bien que tienen ellos, de valor, ¿no? Su propia identidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ser empáticos y darnos cuenta de que guardar o salvaguardar la información de mis usuarios me hace eh, cumplir con las normas, ¿no? Cumplir con las normas. Si no lo hacemos, digamos, porque nosotros nos gusta implementar el último grito de las leyes, sino que realmente lo hacemos porque nos preocupamos por los usuarios, ¿no? Nos preocupamos por el hecho de que no queremos de que su información esté en cualquier lado o, o que haya algún sistema que pueda agarrar esa información y guardárselo y poder utilizarlo mañana más tarde para otras cosas indebidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de de, eh, de la gestión de los datos personales, ¿no? Muy bien, no sé si por ahí hay alguna consulta. Ya todos estamos en la lista, ¿no? Nadie faltó, así que estamos ok. Perfecto. Ya, bueno, yo sé que recién han tenido su examen parcial, pero les dije que en esta otra mitad vamos a tratar de tener 2 evaluaciones antes de el examen final. O sea, va a haber tres exámenes, ¿no? Vamos a intentar eso para que puedan tener todas sus notas completitas, ¿no? Perfecto, entonces nos quedamos ahí
y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profesor. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.